Muy bien. Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Les habla el profesor Francisco del Castillo. Nuevamente nos reunimos para iniciar nuestras clases virtuales del lenguaje correspondiente al día de hoy. Pues bien, como ustedes están viendo, hoy vamos a trabajar con la sintaxis. La sintaxis. Esta palabrita sintaxis ya es una ciencia que estudia la función de las palabras dentro de la oración. Por supuesto que etimológicamente esta palabra significa lo siguiente, ¿no? Sin significa con y taxis significa orden, o sea, escribir con orden. Pues bien, la sintaxis, chicos, es una ciencia aparte de la gramática. Como te dije hace un momento, estudia las funciones de las palabras en las oraciones. ¿Ya? ¿Qué función cumple el sustantivo? ¿Qué función cumple el adjetivo? ¿Qué función cumple el verbo? ¿Qué función cumple el pronombre dentro de la oración? Entonces la sintaxis se encarga de hacer el ordenamiento y también, por supuesto, de estudiar qué papel, qué rol, qué función cumple esas palabritas en una oración. Y por supuesto, que la sintaxis va a tener una unidad mínima de estudio. ¿Cuál será esa unidad mínima de estudio? Se va a llamar el sintagma. Ahí lo presentamos, el sintagma. ¿Y qué será un sintagma? Es una estructura de palabras que tiene significado y que, por supuesto, también tiene un núcleo. Las oraciones se componen de sintagmas. Tenemos un sintagma nominal que está como núcleo un nombre. El sintagma verbal que tiene como núcleo un verbo. El sintagma adjetival que tiene como núcleo un adjetivo. El sintagma adverbial que tiene como núcleo un adverbio. Ya, esos son unidades sintácticas. Ya, unidades sintácticas. Pero bueno, esas unidades sintácticas también se conocen como frase. Por decir, la frase es el sintagma nominal. ¿Qué será la frase? Va a ser un conjunto de palabras, pueden ser dos o más palabras, que no tienen sentido completo o no tienen concordancia. Mejor dicho, en una frase no vamos a encontrar un verbo, no va a haber verbo en una frase. Por eso que una frase, que también es conocido como locución, va a ser aquella que presenta o da a conocer, ¿no? Algo, pero sin que tenga un sentido completo. Y además que no expresa una intención del hablante, como es la de dudar, como la es de afirmar, de negar, de interrogar, de exclamar. No, ninguna de ellas. Solamente da a conocer eh, una, digamos, una idea, pero no completa. Y también falta concordancia, ¿no? Entonces, estas frases o locuciones pueden ser los poetas. Esa es una frase. Los poetas. ¿Dice algo más de poetas? No. Por eso, que este es una estructura que no tiene pensamiento completo. Acá, mujer de armas tomar, también es una frase. ¿Está bien? Yo digo, el perrito de mi vecino es una frase. Las niñas de nuestra escuela es una frase. No hay verbo, ¿te das cuenta? En ninguno de estos hay verbo. Esa es la frase. Pero aparte de la frase, también tenemos la proposición. ¿Qué será la proposición? La proposición es una unidad que depende de otra. ¿Ya? Es una unidad que depende. Es que una proposición nunca puede ir sola. La proposición es parte de una oración compuesta. Y claro que una proposición tiene sujeto, predicado, tiene verbo,
pero es parecidísima a la oración. Pero ¿qué pasa? No puede ser oración porque es parte de una construcción mayor, que es una oración compuesta. Mejor dicho, una oración compuesta se puede presentar con dos o más proposiciones. Una oración compuesta tiene como elementos las proposiciones. Entonces, la proposición puede ser un verbo o un conjunto de palabras que va a ser parte de una oración compuesta. La proposición tiene pensamiento completo, tiene concordancia, pero ¿cuál es el detalle con la oración? Que no tiene autonomía, o sea, nunca puede estar sola. Siempre va a estar acompañada de otra proposición y esas dos proposiciones van a hacer ¿qué cosa? Una oración compuesta. Como sucede acá. Acá, por decir, el distrito que ha cumplido 40 años es hermosa, ¿no? Es hermoso, acá faltó es hermoso, ¿ya? Entonces acá el distrito, todo esto que ha cumplido 40 años y es hermoso, esa es una proposición y es hermoso es otra proposición, ¿ya? Quiere decir que las proposiciones se van a dividir, ya se van a dividir por signo de puntuación, por las conjunciones que puede ser la I, la E o la O. Yo puedo decir, Francisco es profesor y su esposa es directora. ¿Te das cuenta? Ese I, Francisco es profesor, es una proposición y su esposa es directora va a ser otra proposición. ¿Ya? Entonces las proposiciones son así. Y la oración, por supuesto, que tenemos acá, es, digamos, la palabra, o puede ser un conjunto de palabras, que tiene un pensamiento completo, ¿no? Sí, hola, auxilio, cerquita departamento, me siento feliz, van a ser oraciones. Pero bueno, vamos a trabajar inmediatamente con cada una de estas que te acabo de explicar. Vamos entonces primero con la oración gramatical. ¿Qué será la oración gramatical? Vamos entonces a compartir nuestra definición. En primer lugar, vamos a decir, según los criterios de la lengua, ¿ya? Vamos en primer lugar a trabajar con el criterio ortográfico. ¿Qué nos dice la ortografía sobre la oración? Nos dice que es un conjunto de palabras que empieza con mayúscula y termina en punto. ¿Es cierto o no? Claro, claro que es cierto. Entonces, una oración empieza con mayúscula, como sucede acá, y termina en qué, mire, en punto. Ese es el criterio ortográfico. El criterio fonológico nos dice que la oración es un conjunto de palabras que tiene una entonación y que para pronunciarse, ya, se va a pronunciar en una sola entonación de voz, como sucede acá. Yo ayudo a mi madre. ¿Ves? Va bajando la intensidad hasta llegar al punto donde ya termina la oración. La semántica nos dice que la oración es un conjunto de palabras, que también puede ser una palabra, que tiene sentido completo y expresa la actitud del hablante. Tiene sentido completo y expresa la actitud del hablante. Al decir expresa la actitud del hablante, diremos pues que afirma algo, niega algo, interroga algo, duda de algo, da una orden, una exclamación, una interrogación. Entonces, eso es, digamos, la oración, según la semántica, ¿no? Por decir acá, miren, acá dice, mi hermana no hace nada. Ah, estoy negando. Esa es, digamos, una actitud. Pero si yo digo, hoy es miércoles,
hoy es miércoles, aquí estoy afirmando. Entonces, al negar, al afirmar, al interrogar, va a ser o una oración, ¿ya? Entonces, según la semántica, las oraciones tienen sentido completo, tienen concordancia y expresa una actitud del hablante, ¿ya? Una actitud del hablante. Ahora, vayamos al criterio sintáctico. ¿Qué nos dice la sintaxis sobre la oración? Nos dice que la oración es una construcción con sentido completo que tiene sintagma nominal y que tiene sintagma verbal. ¿Está bien? Eso nos dice la sintaxis. Por eso acá dice, miren, Jorge no trabaja de noche. Acá tenemos el sintagma nominal, que va a ser Jorge, ya, que es el sujeto, y el sintagma verbal, que es no trabaja de noche. Jorge no trabaja de noche. Entonces tiene sintagma nominal, que es lo mismo que decir sujeto, y sintagma verbal, que es lo mismo que decir predicado. ¿Por qué nominal? Porque tiene un nombre. ¿Por qué verbal? Porque tiene un verbo. Ya, eso es, digamos, la definición de oración. Pues bien, acá tenemos, para que tú entiendas mejor, ¿ya? ¿Qué es la oración gramatical? Es un conjunto de palabras que tiene sentido completo y expresa la intención del hablante de comunicar algo, ¿ya? Tiene una construcción sintáctica independiente. La oración no depende de nadie, como la proposición sí, depende de otra proposición y eso hace una oración compuesta. La oración no, la oración es independiente, es autónoma y sus elementos se agrupan normalmente en sintagma nominal y en sintagma verbal. Ahí está. Posee entonación propia que está delimitada por pausas que se presentan con los signos de puntuación. La coma, el punto, ¿no? Es una unidad completa de comunicación, ¿ya? Tiene entonación propia. Empieza, acuérdense, con mayúscula y termina en punto. Sucede acá. Soy un hombre tranquilo, nervioso, muy nervioso, pero no estoy loco, como dicen los médicos que me han reconocido. Hasta ahí es una oración. Punto. Y volvemos a empezar con mayúscula. He analizado todo, he profundizado todo y vivo tranquilo. Punto. ¿Por qué? No lo he sabido todavía. Punto. Ahí tenemos las oraciones, ¿te das cuenta? Todo lo que te expliqué se cumple en este ejemplo. Ahora bien, entonces, esa va a ser la oración. Ahora también, por supuesto, que la oración puede tener diferentes actitudes, como tú te puedes dar cuenta aquí. La oración según la actitud del hablante. La oración según la actitud del hablante puede ser una enunciativa, interrogativa, exclamativa, exhortativa, desiderativa y dubitativa, ¿no? Enunciativa cuando da una información en la cual va a afirmar o va a negar algo. Eso va a ser la enunciativa, ¿no? Por decir, acá podemos explicar, el gerente fue a la Confiet, está afirmando, pero yo también puedo negar, el gerente no fue a la Confiet. Esa es una oración enunciativa. Afirma o niega algo, ¿ya? Interrogativa, claro que acá pregunta, plantea una pregunta, que puede ser de forma directa o indirecta. Directa, ¿por qué? Porque está con signo de interrogación. ¿Está tu papá? ¿Dónde vives? ¿Cómo te llamas? Indirecta va a ser sin signo de interrogación, pero que también pregunta. Me pregunto, ¿dónde estará tu papá? Ese es indirecto, ¿te das cuenta? La exclamativa, da a conocer qué cosa. Precisamente nuestras emociones, nuestras alegrías, nuestros sentimientos, penas, sorpresas. Por eso cuando tú dices, aprobé el examen, es una oración exclamativa, llamada también admirativa. Exhortativa, porque da a conocer una orden, un mandato, expresa una orden, expresa un ruego también. Cuando dice, por favor, haz o ayúdame, eso va a ser una oración exhortativa. O también llámame, ven inmediatamente. Luego tenemos la desiderativa.
expresa deseo, deseo, ¿ya? Desiderativa. Ojalá tengas suerte. Mira, es un deseo, ¿no? Que te vaya bien, que tengas feliz viaje, ese es desiderativo. O también quisiera tener una bicicleta, esa es desiderativa. ¿Qué expresa la desiderativa? Un deseo, algo que tú quieres alcanzar, una aspiración, ¿no? Ese va a ser la oración desiderativa. Luego tenemos la dubitativa, como su nombre lo dice, dubitativa expresa duda, incertidumbre, expresa, por supuesto, que no hay seguridad en lo que se dice o lo que se afirma. Ejemplo, miren, tal vez el próximo año viaje ahí. Quizá me saque un 20. A lo mejor mi papá llegue temprano, ¿ya? Eso van a ser las oraciones dubitativas. Pues bien, ahora tenemos las oraciones según su estructura. Según su estructura, se van a dividir en dos. Unimembres, porque están formados de un solo miembro, carecen de sujeto. Y a veces no se puede identificar ni el sujeto ni el predicado. No está el sujeto ni explícito, ni escrito tampoco, ni tampoco tácito. ¿Ya? La mayoría están formadas solo por el sintagma verbal o por el predicado. Como sucede acá. Afuera, a las 3, buenas tardes, qué lindo día, qué buen gol, está lloviendo, hace frío, son oraciones unimembres. ¿Por qué? Porque no se puede identificar a la persona gramatical. También se le conoce como impersonales. Y las bimembres, ahí sí, se puede identificar el sujeto y el predicado. Aquí sí, vamos a tener el sintagma nominal sujeto y vamos a tener el sintagma verbal que va a ser el predicado. Acá sí encontramos sujeto y predicado. Aunque el sujeto no puede estar, pero se deduce, se comprende qué sujeto es. Eso va a ser el sujeto tácito, ¿no? Por decir aquí, Pedro, el sujeto, llegó a las 3. Este es sujeto y predicado. Mi hermana está muy cansada. Ahí está el sujeto y acá está el predicado. Estas son oraciones bimembres. El astrónomo brasileño, es el sujeto, sintagma nominal, realizó una observación. Acá está el sintagma verbal, porque ahí está el verbo, y también es conocido como predicado. Entonces, las oraciones bimembres son aquellas que tienen dos miembros identificables, que va a ser el sujeto y el predicado, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos también a la oración simple. ¿Por qué se llama oración simple? Porque está compuesto de un solo verbo, ¿ya? Por eso es oración simple. Es independiente, ya que no depende gramatical de otra estructura, ¿ya? Por decir acá, el adulterio constituye una violación grave a la confianza marital. Esa es una oración simple. Por más larga que sea la oración, es simple. ¿Por qué tiene un solo verbo? O también a veces presenta verbos compuestos. Hemos trabajado. Fue encontrado en pleno trabajo, ¿no? Entonces, eso es una oración simple. Acuérdate, una oración simple es aquella que está formada por un solo verbo que se puede conjugar, ¿ya? Un solo verbo, ¿está bien? Pero luego tenemos la oración compuesta. ¿Por qué se llama oración compuesta? Porque está formado por más de un verbo, ¿ya? Entonces, la oración compuesta es aquella, ya miren acá, en la que hay más de un solo verbo, o sea, de un verbo a más, 2, 3, 4 verbos. Por eso se llama oración compuesta. Y cada verbo, ya, va a formar una proposición, a ello quería llegar, va a formar una proposición. Proposición con su verbo, más proposición con su verbo, sujeto, predicado, más proposición puede haber 3 hasta 4, y todo eso va a ser una oración compuesta. Miren acá, ¿ya? Aquí, por decir,
Y claro que las proposiciones se dividen por la coma, o puede ser punto y coma, o puede ser la I, la O, una conjunción, ¿ya? Mediante eso se dividen las proposiciones, pero no termina en punto, por lo que igual no acaba ahí, continúa hasta que llega al punto, ¿no? Observen aquí. Ellos hablaron, miren, ellos hablaron. Si yo pusiera punto acá, esta es una oración, sujeto, predicado. Pero en vez de haber punto, ¿qué hay? Hay una coma. Ellos hablaron, ahí está la coma. Sigue, entonces la oración no termina, sigue. Rieron durante toda la noche. Ah, rieron. Entonces, rieron durante toda la noche. También es otra estructura, pero no acaba la oración, como te das cuenta. La oración no acaba porque acá también hay otra coma. Ahí está la otra coma. Pero no pasó nada más. Ahora sí, tenemos otra estructura. Entonces, cada una de estos Cada uno de estos elementos que tú ves acá son proposiciones. Esta es una proposición, esta es otra proposición y finalmente otra proposición. Tiene 3 proposiciones. Entonces, aquí sí ya acaba en punto. Por lo que esto es una oración compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque se compone de 3 proposiciones. Hasta pueden ser 2, pero una proposición no puede ir sola. ¿Y cómo sé que es proposición? Porque la proposición no termina en punto, sino hay coma, o también puede haber una conjunción, como el caso de pero. ¿Ya? Yo puedo decir, mi, mi perrito ladra mucho y mi gatito tiene miedo. ¿Te das cuenta? Ahí está la I, la I. No ha terminado la oración, sino continúa. Entonces, mi perrito ladra mucho, va a ser una proposición, y el otro, mi gatito tiene miedo, va a ser otra proposición, ¿no? Entonces, eso, a ello llamamos proposiciones, y son parte de una oración compuesta. Y como te dije acá en la teoría, te estoy explicando que las oraciones compuestas están formadas por más de un verbo. Ah, claro, pues ahí está, mira. Hablaron es un verbo, rieron otro verbo y no pasó otro verbo. Y todo esto es parte o son partes de las proposiciones que van a formar la oración compuesta. Entonces, ya sabes cómo es una oración compuesta. ¿Ah? Vamos entonces a inmediatamente ver acá. Mire, Juan lee un cuento. Es una oración simple. ¿Está bien? Alex pinta un paisaje. Oración simple. Un verbo cada uno. Pero ¿qué pasa si yo uno estas dos oraciones simples? Lo uno a través de un nexo, de una conjunción de la I. La oración no termina ahí, continúa. Ah, entonces esto, Juan lee un cuento, ya no es oración, sino va a ser una proposición. Pero ¿qué pasaría si en vez de decir Juan lee un cuento y, no, en vez de decir eso digo Juan lee un cuento y acá hay un punto, acá está el punto, no, listo, ahí está el punto. Ah, esto sería una oración simple, pero como está la I, significa que continúa. Entonces ya no es oración, sino va a ser una proposición. Juan lee un cuento y Alex pinta un paisaje. Esta sería la otra proposición. Esta es una oración compuesta. ¿Por qué? Porque hay más de 2 verbos dentro de la oración. Solamente que acá me faltó el punto. Ahí está, ya le puse el punto. Lee es un verbo y pinta otro verbo. Inclusive, en las proposiciones podemos tener sujeto, ahí está el sujeto Juan, y lee un cuento sería predicado. Igual acá, Alex es sujeto y pinta un paisaje también. Listo. Pero no son oraciones, son proposiciones. ¿Por qué? Porque, como te das cuenta, no termina ahí, sino que se separa por una conjunción o un signo de puntuación, ¿no? Entonces, estas son las oraciones compuestas. ¿Está bien? Y sucede acá. Miren acá, este también es otra oración compuesta.
el alumno, mire acá, esto sigue, el alumno recibió una sanción. Si fuera así, y tendría acá su punto, esta es una oración simple. Pero dentro de la oración está el alumno que llegó tarde. Esta es otra proposición, porque miren, acá está su verbo también. El alumno que llegó tarde es una proposición, recibió una sanción. El alumno recibió una sanción, una proposición, que llegó tarde, otra proposición. ¿Qué son estos? Oraciones, o es una oración compuesta, porque ahí están cada uno su verbo. Más de dos verbos. O acá hay dos verbos, y esto significa que es una oración compuesta. ¿Ya? Entonces, ya sabes cómo es una oración simple y cómo es una oración compuesta. Para, para hacer una retroalimentación. Una oración simple es aquella que tiene una sola forma verbal, simple, o también puede ser compuesta o un verbo o una perífrasis verbal, ¿no? Una forma perifrástica, ¿no? Y por lo tanto tiene un solo predicado. Acá, habéis apagado las luces. Listo. Esto es una oración simple porque hay un solo verbo. Pero las dos oraciones compuestas, nuevamente, son aquellas que tienen dos o más verbos. Observe acá, dos o más verbos, y son verbos conjugables en forma personal. Y por lo tanto van a tener dos o más predicados, ¿ya? Esas bombillas consumen, mira, consumen. Ahí podría ser una oración, pero como no hay oración, aquí, mire, aquí podemos decir, esas bombillas consumen menos. Acá hay una conjunción, ya no hay un signo de puntuación, hay una conjunción. Esas bombillas consumen menos que las tradicionales, ¿no? Y duran más. Entonces, si te das cuenta, acá hay una proposición, hasta aquí, miren, esas bombillas consumen menos que las tradicionales. Y acá tenemos la conjunción, y duran más. Entonces, ¿qué vemos acá? La conjunción. Esto significa que es una oración compuesta, porque acá está un verbo que separa esta conjunción del otro verbo. ¿Está bien? A ello es que le conocemos como oración compuesta. Aquí, Carlos se fue a trabajar muy temprano. Listo. ¿Cuántos verbos hay? Uno solo. Acá está. Es más, acá también se presenta esto, ¿no? Se fue a trabajar. Es una perífrasis verbal. Entonces, pero igual, como se fue a trabajar, acuérdense que trabajar no es verbo, es un verboide, ¿no? Entonces, acá es una oración simple. Listo. Pero acá, preparé un pastel, ahí está la conjunción, y mi amigo se lo comió. Y acá termina esta oración. ¿Qué pasa aquí? Aquí está el verbo y acá está el otro verbo. Ah, esto es una oración compuesta. El huracán azotó la isla. Es una oración simple, un solo verbo. Hay sujeto, predicado, un solo verbo. Simple. Pero acá, el huracán azotó la isla. Aquí está la conjunción. Y el viento la destruyó. Entonces, aquí ya veo que hay una proposición y otra proposición. ¿Sí? Estas proposiciones hacen consigo una oración compuesta. Una oración compuesta. ¿No? Como sucede acá. El huracán azotó la isla. Si ahí fuera, sería una oración simple, con punto acá, oración simple. Pero no hay punto. Hay una conjunción que hace que esto dependa del otro. Y el viento la destruyó. Ah, esta es otra proposición. Por lo que acá sí está el punto. Y entonces todo esto va a ser una oración compuesta porque esta es una proposición y acá tenemos otra proposición. Entonces, proposición
más proposición dan consigo a una oración compuesta, ¿ya? A una oración compuesta. Ujú. Y bueno, para que quede más claro, ¿qué será una proposición? Vamos a ver qué es una proposición, ¿ya? Miren chicos, las proposiciones van a ser cada una de las oraciones simples, pero que se unen por nexos. Ya te dije, por conjunciones. Y, o, que, etcétera. Y también se unen por signo de puntuación. Miren acá. Cuando vengas, esto es una proposición. Si yo solamente le pongo cuando vengas y le pongo un punto aquí, esto es una oración. Pero como no tiene punto, está separado por una conjunción, cuando vengas, iremos al cine. Entonces, si tú te das cuenta ahí, estas dos son proposiciones. Una proposición y otra proposición. ¿Por qué? Este tiene su verbo y acá también tiene su, también tiene su verbo. Vengas. Entonces, este puede tener sujeto predicado, este sujeto predicado. Toda esta estructura es una oración compuesta. ¿Y qué pasa? Las partes de esta oración compuesta son las proposiciones. Iremos al cine, pero, ahí está una conjunción, pero tú me invitas. Ahí están las proposiciones. Igual acá, ven ahora, ahí está la conjunción, y haznos la foto. Esa es la oración compuesta. Y por supuesto, esta oración compuesta se compone de una proposición y otra proposición, ¿no? Ahí tenemos las dos proposiciones. Entonces, acuérdense, ¿ya? Que las proposiciones, ¿sí? Van a ser un grupo de palabras, chicos, con un verbo. Un grupo de palabras con un verbo como núcleo, ¿no? O sea, como centro. ¿Ya? Y que se va a dividir de la otra por una conjunción o por un signo de puntuación. Menos el punto, ¿ya? Entonces, las proposiciones se unen y ¿qué forman? Oraciones compuestas. Ahí está. Yo soy de Madrid y ahí está la conjunción. Tú eres de Albacete. ¿Está bien? Y todo esto queda una oración compuesta. Acá está. Llegué tarde a clases. Ahí está la conjunción. Porque me quedé dormido. Pero todo esto es una unidad. Acá viene el punto. Ahí está el punto. Y entonces, pero esta es una proposición, la primera, y esta es otra proposición. Todo esto hacen consigo una oración compuesta. Una oración compuesta. Entonces, ya sabemos qué cosa es la proposición. Y existe una proposición subordinada. ¿Qué significa? Que hay una proposición que es mayor y la otra es menor, que una tiene más importancia que la otra. Ese se llama proposición subordinada, ¿ya? En una oración compuesta puede haber una proposición subordinada, ¿ya? Mire, observe acá. Mi madre quiere, hasta ahí es una proposición. Pero basta que tú encuentres una conjunción como qué, cómo, cuál, dónde, cuándo, lo que venga va a ser una proposición subordinada. Ya tú ya sabes que es una proposición, ¿no? Entonces, la proposición principal es mi madre quiere, ¿ya? Pero el nexo, este nexo qué, quién, cómo, cuál, va a hacer que lo que venga sea una proposición subordinada. Mi madre quiere que yo estudie. Los niños que te enseñé ayer fueron los responsables.
Ya, eso va a ser una proposición subordinada. Ya, vamos entonces acá a ver una oración subordinada más. Ya, dice acá, me gusta que mi amiga compre fruta. Listo, acá hay una proposición y otra proposición. Pero ¿cuál es la principal? Me gusta, esta es la oración principal o la proposición principal. Y que mi amiga compre frutas va a ser la proposición subordinada. Todo esto hace consigo una oración compuesta subordinada o también llamada por subordinación. ¿Está bien? Por subordinación. Muy bien, chicos. ¿Ya? Y por supuesto, ya eso van a ser temas de otro estudio, ¿no? Y la frase, para culminar, la frase, vamos a ver que es un conjunto de palabras o un grupo de palabras que no tiene sentido completo. Tiene sentido, pero no completo, ¿ya? No completo. Bella canción, la casa de muñecas, ¿no? Del primero al último. Y además que acá también no hay verbo, ¿ah? El error del estudiante, Max el gato, esa va a ser la frase, ¿ya? Es un conjunto, un grupo de palabras que tiene sentido, pero no completo como lo tiene la oración. Además que no presenta verbo, ¿no? Entonces la frase no siempre constituye una oración, pero la oración es un conjunto de palabras que sí tiene sentido completo, ¿ya? La frase no tiene sentido completo, la oración sí lo tiene. La frase carece de verbo, la oración sí presenta verbo. No puede, la frase no puede dividirse en sujeto ni predicado. La oración sí puede dividirse en sujeto y predicado. Un día soleado es una frase. Ana toma café es una oración. Sentido completo. Ah, sentido completo, se puede dividir sujeto y predicado. Entonces, esa es la diferencia entre la frase y entre la oración. ¿Ya? Bueno, chicos, agradezco mucho su atención, su asistencia a las sesiones de aprendizaje virtual correspondiente al día de hoy, ya en las clases que tenemos mm, los días jueves, correspondiente al lenguaje. Voy a enviar la, la diapositiva, el PPT, para que ustedes hagan sus actividades, ¿ya? Sus actividades con respecto a este tema, ¿sí? Voy a enviarlos, al final va a estar las actividades que ustedes tienen que hacer el día de hoy, ¿ya, chicos? Entonces, a ver, un ratito. No Entonces, se va, profe. entonces,